Bienvenidos a este video en el cual vamos a ver la relación general que existe entre el trabajo y la energía. Vamos a empezar con los conceptos fundamentales para luego deducir nuestras ecuaciones y pues también en un próximo video pues ahondar un poco más en estos conceptos de trabajo, energía y enfocado pues también en la parte del programa del diploma. Pero de manera general vamos a empezar con el trabajo, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Tengo una caja y esa caja la quiero desplazar una distancia S, por ejemplo, así. Y estoy aplicando una fuerza de esta forma. Yo quiero que se mueva para la derecha. Estoy aplicando una fuerza de esta forma. Esta fuerza tiene un ángulo de inclinación con respecto al horizontal. Entonces, ¿qué es el trabajo? Pues el trabajo es la fuerza multiplicado por la distancia. Pero aquí mucho cuidado, ¿no? Resulta que esta fuerza que está inclinada, yo puedo verle como dos fuerzas, ¿no es cierto? Una fuerza que sería paralela al movimiento, que sería F multiplicado por el coseno del ángulo, porque es el cateto adyacente, y esta que sería F multiplicado por el seno del ángulo. Resulta que solamente las fuerzas que son paralelas al movimiento realizan trabajo. Es decir, que la fuerza que me permite realizar trabajo pues sería el F por coseno de teta. Entonces, el trabajo que se nota como W va a ser igual a mi fuerza paralela al movimiento. Mi fuerza paralela al movimiento es el F por el coseno del ángulo. Y eso multiplicado por la distancia recorrida. Y de ahí pues sale la fórmula que aparece en las guías del BI, que es F por S y multiplicado por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces, todas las fuerzas que son paralelas, solamente las fuerzas que son paralelas al movimiento realizan trabajo, ¿no? Y pues esta es la fórmula que nosotros tenemos del trabajo. Y obviamente como la fuerza está en newtons y la distancia está en metros, eso nos da como resultado una unidad de medida que se llama los joules, que es una unidad de medida de energía. Ahí está, ese es el trabajo, ¿de acuerdo? Es la fuerza necesaria para desplazar un cuerpo una determinada distancia, pero solamente las fuerzas que son paralelas al movimiento realizan trabajo. Por eso es que esta fuerza vertical, la que estaría paralela al eje Y, no realizaría trabajo. Entonces, por eso solamente sería así. Ahora, con respecto a este ángulo, ¿no? Este ángulo puede variar, ¿no? Puede ser variar entre 0, qué sé yo, este ángulo teta, y 180. Obviamente si el ángulo es 0, si el ángulo es 0 grados, solamente me quedaría pues W es igual a fuerza por S. Y por el coseno de 0 grados, que es 1, me quedaría solamente fuerza por S, ¿no? Si el ángulo fuese de 0 grados. Y si fuera, qué sé yo, de 180, sería W es igual a F por S por el coseno de 180, que es menos 1. Entonces ahí se habla de un trabajo resistivo, ¿no? Un trabajo negativo. Pues la fórmula general del trabajo es esta que está aquí. Estos son como que casos particulares, ¿no? En el cual el ángulo es 0 grados, el coseno, este valor es 1. Y cuando yo tengo 180 grados es menos 1. Ahí se habla de un trabajo que se opone al movimiento. Esa fuerza estaría en contra del movimiento. Y obviamente si el ángulo es de 90 grados, que es lo que decíamos, ¿no? Que las fuerzas que son solamente paralelas al movimiento hacen trabajo, es decir, 0 grados, 180 grados. Claro que sí, esas sí podrían hacer trabajo, por supuesto. Pero veamos qué pasa con 90 grados, ¿no? Sería W es igual a F por S y por el coseno de 90, el coseno de 90 grados de 0. Por eso es que 0 multiplicado por todo lo demás me queda un trabajo de 0. Por eso es que las fuerzas que son perpendiculares no realizan trabajo, porque su coseno es 0, ¿no? El coseno de 90 grados de 0. Esta como primera ecuación, ¿no? De la relación del trabajo, ¿no? Relacionado con el trabajo. Lo demás pues era básicamente la explicación nada más. Ahora, ayudándonos exactamente del mismo ejemplo de querer yo mover una caja, ¿ya? De una distancia S, exactamente el mismo ejemplo.
y tenemos ahí mi fuerza que era inclinada, ¿ya? Mi fuerza que sería inclinada, que tenía aquí un ángulo. Entonces yo había descompuesto esta fuerza en dos, ¿no? La que sí realiza trabajo, que era F por el coseno de teta, ¿ya? Eso es más importante. Entonces, si yo aplico la segunda ley de Newton, ¿no? Y hago sumatoria de fuerzas donde se está moviendo, que sería el eje X, entonces yo digo sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Ahora, antes de aplicar esto, yo quiero definir antes de eso, ¿de acuerdo? Antes de ponernos a hacer este ejercicio que vamos a ver ahorita, yo quiero primero definir unos tipos de energía que son muy importantes para el bachillerato internacional. La primera se llama energía cinética, ¿de acuerdo? La energía cinética es una energía debido al movimiento de los cuerpos, es decir, cuando tienen velocidad. Por ejemplo, un cuerpo que está quieto, es decir, en reposo o se detiene, no tiene energía cinética. Es un cuerpo que tiene velocidad, ¿ya? Una velocidad inicial, por ejemplo, y luego ese vehículo tiene una velocidad final. Puede ser cualquier, no necesariamente un vehículo, una pelota que está cayendo, etcétera, etcétera. Tiene una velocidad final, digamos. Entonces, ese cuerpo o ese objeto o este carrito tiene una energía que se llama energía cinética. Entonces, la energía cinética, EK, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad que tiene al cuadrado. Por ejemplo, si yo tengo una velocidad inicial, voy a tener una energía cinética inicial. Si tengo una velocidad final, voy a tener una energía cinética final. Entonces, la energía cinética va cambiando precisamente de acuerdo con la velocidad, que si la velocidad es 0, la energía cinética es 0, es debido al movimiento precisamente de la energía cinética. Y obviamente, pues al tener energía cinética final, energía cinética inicial, yo también puedo hablar de variación de la energía cinética. Este triangulito es de cambio de energía cinética. Yo puedo tener una energía cinética final, menos una energía cinética inicial. Eso es la variación, ¿de acuerdo? Y esta energía cinética final sería 1/2 de la masa por velocidad final, y esto sería 1/2 de la masa, pero ahora por la velocidad inicial. Otra forma que también está en el formulario del BI para la energía cinética es 1/2 de la masa, sería cantidad de movimiento lineal que vimos en el capítulo anterior, en los temas anteriores, dividido para 2 veces la masa, ¿no? La P era la cantidad de movimiento lineal, que era la masa por la velocidad. Eso en cuanto a la energía cinética. Entonces, esta es la energía cinética y esta es la variación de la energía cinética. La variación solamente es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Ahora, otro tipo de energía muy importante también. Vamos a ver 3. Luego, pues, ya cuando profundicemos más en la explicación, veremos las demás, ¿ya? Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, de un cuerpo que está en una altura, ¿no? Imaginemos, hablemos de la altura primero, ¿ya? Yo tengo un cuerpo que estaba a una altura. Entonces, a un cuerpo donde existe una diferencia de alturas, ¿de acuerdo? Imaginémonos aquí, ¿ya? Yo tengo un cuerpo que estaba inicialmente en esa altura y ahora ese cuerpo que está, pongámosle altura 2, ya está de aquí a altura 1, o al revés, ¿ya? Ya, ahí tendremos, ¿no? Que ese cuerpo ha tenido 2 posiciones, ¿ya? De altura. Entonces, esta es la altura 2 y esta es la altura número 1, ¿ya? Puede ser un movimiento de caída libre, ¿ya? Cualquiera. Entonces, a esa energía se llama energía potencial. La energía potencial es debido a que el cuerpo tiene una diferencia de alturas, ¿ya? Una altura en específico, ¿de acuerdo? Entonces, de manera general, la energía potencial, por ejemplo, al inicio, va a ser igual a la masa por la gravedad y por la altura que estaba inicialmente, ¿ya? Esa sería la energía potencial inicial. Por ejemplo, si yo hablo de energía potencial, luego la final sería la masa por la gravedad y por la altura 1, sería la final. ¿Y qué es variación de energía potencial? La variación de la energía potencial es igual a la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Entonces, algunos libritos
y de hecho el formulario del BI, al reemplazar, ¿no?, esto de masa por gravedad y por altura 1 menos masa por gravedad y altura 2, al sacarle el factor común, la masa por la gravedad, me queda altura 1 menos altura 2, que fundamentalmente la diferencia de alturas es la variación de altura. Así sabe quedar, pero esto es la variación de la energía potencial. De ahí la energía potencial a secas, digamos, si yo quiero saber la energía potencial que tiene al inicio o la energía potencial que tiene al final, solamente es con esta ecuación. Pero la variación de energía, ¿qué es la variación de energía? La diferencia entre la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Se calcula de esta forma, ¿no? Masa, gravedad y la diferencia de alturas, ¿no? Eso en cuanto a la energía potencial. Ahora, otro tipo de energía que es muy importante es cuando yo tengo un resorte. Cuando yo tengo un resorte y ese resorte no está no está deformado, es decir, no está estirado ni comprimido, es decir, está en su longitud natural, que habíamos visto también en las clases anteriores. Cuando ese resorte esté en su longitud natural, no tiene ningún tipo de energía, digamos, en este caso, y sobre todo si estamos viendo el resorte que está ahí, ¿no?, horizontalmente. Cuando yo le aplico una fuerza a ese resorte, ya, entonces yo lo que voy a hacer es deformarle. Es decir, ahorita le estaría estirando este resorte. Entonces, a esa distancia con respecto a la longitud natural se llama deformación. Ahí está la deformación. Entonces, resulta que ahí está asociado una energía. Esa energía se llama energía potencial elástica, ¿de acuerdo? Debido a la ley de Hooke, esa letrita que está ahí, ¿no? Y es igual a 1/2 de K por X al cuadrado, por lo que se ha deformado ese resorte. Entonces, si ese resorte no está deformado ni comprimido, es decir, si no está así estirado o está así comprimido, aplicando una fuerza hacia adentro, no existe esta energía. Esta energía solamente existe si el resorte está deformado o comprimido. Esa es la clave, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es muy importante de reconocer, ¿ya? Este tipo de energía cinética, potencial elástica y potencial gravitacional o de Hooke, como queramos verle, ¿ya? Muy importante para resolver los problemas que luego haremos, ¿ya? Luego veremos otras ecuaciones, pero ya nos faltan muy pocas de las que están en el formulario. Una que está en el formulario está el W es igual a F por S por el coseno del ángulo. La otra fórmula es energía cinética es igual a 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado o cantidad de movimiento lineal dividido para 2 veces la masa. Otra ecuación que está en el formulario es esta, de la energía elástica, potencial elástica, y esta que está aquí es de la variación de la energía potencial gravitacional, pero no nos olvidemos que yo puntualmente la puedo encontrar también de esa manera. Vamos a hacer la deducción de la regla general del trabajo y la energía, que no está en el formulario BI, ¿de acuerdo? Pero sin embargo yo les quiero indicar para que ustedes vean de dónde sale la relación y sobre todo para hacer los ejercicios de conservación de la energía, que si nosotros manejamos muy bien la ecuación de la relación de la energía, pues lo demás es muy sencillo de realizar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con esto. A partir de la segunda ley de Newton que nosotros tenemos aquí, ¿ya?, sumatoria de fuerzas, que es igual a masa por aceleración, y recordando que la aceleración también se podía calcular como velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia. ¿De dónde sale esta ecuación? Recordarán esta ecuación de v cuadrado es igual a u cuadrado más 2 veces a por s, que era una ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no es cierto? Al despejar de ahí la aceleración me queda la ecuación de arriba, ¿ya? Entonces, al hacer eso y reemplazar en mi segunda ley de Newton, en la sumatoria de fuerzas, como estoy haciendo en el eje X, solo tendría el F multiplicado por el coseno del ángulo. Entonces tendría F multiplicado por el coseno del ángulo es igual a la masa, velocidad final al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración, la distancia recorrida. La S pasa al otro lado a multiplicar, y esto multiplicado por S
es igual a m velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Si yo lo acomodo, la parte izquierda sería f por s por el coseno del ángulo, ¿de acuerdo? Es igual a masa por velocidad final al cuadrado sobre 2 menos masa por velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Ahora, esto ya vimos que era igual, eso es el trabajo. Y esto de aquí es energía cinética final menos energía cinética inicial. Y entonces el trabajo, aparte de poderse calcular como fuerza por el coseno del ángulo, también se puede calcular como la variación de la energía cinética. Esa es la relación entre el trabajo y la energía cinética, ¿no? El trabajo de una fuerza también se puede calcular con la variación de la energía cinética, es decir, y no necesito necesariamente conocer la fuerza para calcular su trabajo. También puedo conocer su velocidad final y su velocidad inicial y su masa, y yo también puedo calcular el trabajo, porque ese trabajo es igual a la variación de la energía cinética, ¿de acuerdo? Ahora, algunos detalles importantes antes de continuar. Yo cuando hago ese análisis, ¿no? Cuando hago ese análisis cuando yo tengo, por ejemplo, un ejercicio completo, digamos, yo tengo aquí un cuerpo y en ese cuerpo actúan muchísimas fuerzas, digamos, por ejemplo, la fuerza gravitacional, ¿ya? Y qué sé yo, por aquí tengo, aquí tendría la normal, por acá yo tengo la fuerza, digamos, ¿ya? Una fuerza, que sería la fuerza por el coseno del ángulo, digamos, que sería esa fuerza, paralela al movimiento, porque yo quiero que se mueva para acá. Esta es la distancia, ¿ya? Tengo la fuerza de rozamiento para acá, que haría un trabajo negativo, porque el movimiento quiero que sea para acá. Entonces el ángulo que formaría con donde quiero moverme, pues sería 180 grados, por eso sería la fuerza de rozamiento hacia un trabajo negativo, ¿ya? Si yo aplicara pues la sumatoria de fuerzas en donde yo quiero hacer, ¿no? Porque recordemos, este era el ángulo del plano inclinado, digamos, ¿ya? Ese es el ángulo del plano inclinado. Entonces, ya digamos que ese es el ángulo del plano inclinado. Entonces, esta fuerza gravitacional tiene una fuerza aquí, que es el FGX y el FGY. Solamente las fuerzas que son paralelas a donde se quiere mover realizarían trabajo, que serían estas, ¿no es cierto? Entonces, incluso si yo pongo también un resorte, imaginémonos que este ha tenido un resorte, este cuerpo tiene un resorte. Yo pues a ese resorte, si le estiro hacia arriba, pues se me va a deformar, ¿no? Entonces tendría un resorte así, ¿no? Completamente larguito, ¿no? Ahí estaría mi resorte. Entonces también tendría hacia abajo, aparte tendría la fuerza elástica, ¿no es cierto? Yo tendría la fuerza elástica aparte, claro que sí. Tendría la fuerza elástica de esa manera. Entonces, ahí tendría todos mis tipos de fuerza, ¿no? ¿Quiénes nomás estarían en el eje de mi interés? Tendría la fuerza que hace el movimiento, que sería el F coseno teta, que sería la que hace trabajo. Tendría también la fuerza de fricción en contra, la fuerza elástica en contra y la fuerza gravitacional del peso, ¿no? También tendría de esa forma. Entonces, si yo hiciera lo mismo, la sumatoria de fuerzas, tendría el F coseno teta ayudándome a mover, deteniéndome la fricción, deteniéndome también el peso, deteniéndome también la fuerza elástica, y eso es igual a masa por aceleración, ¿ya? Y haciendo exactamente el mismo análisis anterior, ¿no? Que teníamos aquí, reemplazando esa es la fuerza del resorte, la ley de Hooke, que era v cuadrado menos u cuadrado sobre 2. Al hacer todo esto al 2s, ¿no? Al pasar la s acá, te queda algo así. Fuerza por s por el coseno de teta menos la fuerza de rozamiento por la s menos la fuerza de rozamiento de la fuerza gravitacional por s menos la fuerza del resorte por la s, m velocidad final al cuadrado menos m velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Resulta que todo lo que está aquí son trabajos. Por ejemplo, este es el trabajo de la fuerza. Este de aquí pues es el trabajo del peso, de la fuerza de rozamiento.
es el trabajo de la fuerza de rozamiento. Este de acá es el trabajo del peso, de la fuerza gravitacional. Y este es el trabajo de la fuerza elástica, ¿no? Y esto es igual a la variación de la energía cinética. ¿Ya? Interesante. Qué chévere. Entonces, al despejar solamente el trabajo, me queda que es variación de la energía cinética menos el trabajo de la fuerza de rozamiento, menos el trabajo de la fuerza gravitacional, menos el trabajo de la fuerza elástica. Esto no es necesario que lo sepan, solamente es cultura general para que vean cómo nos podría ayudar pues esa relación del trabajo y la energía, ¿no? Resulta que esto es el trabajo de la fuerza de rozamiento, es la variación, bueno, es el trabajo de la fuerza de rozamiento que se llama calor, ¿ya? El trabajo de la fuerza de rozamiento, el negativo del trabajo de la fuerza de rozamiento, se llama calor. El negativo del trabajo de la fuerza gravitacional se llama variación de energía potencial gravitacional. De energía potencial gravitacional, eso se llama, es el negativo de la fuerza gravitacional, del trabajo de la fuerza gravitacional. Y la variación de la energía potencial elástica se llama el negativo de la fuerza, del trabajo de la fuerza elástica. Entonces, al reemplazar aquí tienes variación de energía cinética, este sería, pues, si pongo en orden, más variación de la energía potencial elástica, gravitacional, perdón, más la variación de la energía potencial elástica debido al resorte, y más el calor, que es el trabajo de la fricción. Esta es la famosa relación del trabajo y la energía. Pues a la suma de la energía potencial elástica, más la energía energía cinética, energía potencial y energía del resorte, ¿no es cierto? Se llama energía mecánica. Entonces, esto es la variación de la energía mecánica. Entonces, W es igual a la variación de la energía mecánica más el calor desprendido. Y ahora, ¿cuándo se conserva la energía mecánica, no? Cuando no existe un trabajo externo y tampoco hay calor. Entonces, por ejemplo, si no existe una fuerza, si no existe el F coseno de teta, por ejemplo, o fuerzas externas, sumatoria de fuerzas externas me da 0, no hay fuerza externa, se dice que variación de energía mecánica es igual a 0. Es decir, la energía mecánica antes va a ser igual a la energía mecánica después. Es decir, la suma de energía cinética, potencial, gravitacional, energía potencial elástica antes va a ser igual a la suma de energía potencial elástica, energía potencial gravitacional y cinética del después. Eso significa conservación de la energía. Y también se conserva la energía cuando no hay calor, cuando no hay fricción, ahí se conserva la energía. Esto pues va un poquito más allá de las ecuaciones del BI, pero con problemas, con ejercicios, me va a servir muchísimo para incluso resolver ejercicios mucho más complejos que podría tener incluso en el programa del diploma. Entonces es para que vean de dónde sale la relación del trabajo y energía, que es trabajo es igual a la variación de la energía mecánica más el calor desprendido, literalmente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ese es el primer video introductorio de la relación general entre el trabajo y la energía.